esto lo deben de complementar con lo que leyeron en el primer capítulo, ¿sí? En el primer capítulo de generalidades, habla muy bien de la señal de transcripción, de la señal de transducción que recibe, digo, la señal de transcripción que hace la célula, pero que requiere una señal de transcripción cuando existe hiperplasia. Obviamente aumenta la división celular, esto por un estímulo de un factor de crecimiento. Recuerden, siempre hay un factor de crecimiento que actúa en estos casos. Aquí hablábamos de los estrógenos que controlan factores de crecimiento o los andrógenos que también lo hacen. Estos inducen diferenciación celular, por lo tanto, en la hiperplasia hay aumento en la división celular, pero todo esto dentro del terreno de lo normal, controlado por los mismos mecanismos que regulan la división celular. Recuerden, no sé si leyeron esto en el primer capítulo, ahí viene una sección donde habla de los segundos mensajeros de la señal de transducción que ejerce la célula. También lo debieron haber visto en sus clases de fisiología celular, aunque no tuvieron, en los libros que leyeron ahí viene. Por ejemplo, la guanosina trifosfato, la tirosinosinasa, la sinasa de Llanos, todas esas son moléculas de segundos mensajeros que son activadas una vez que el factor de crecimiento ocupa el receptor para ese factor de crecimiento. Entonces, activa transmembranalmente una proteína que funciona como un segundo mensajero. Este segundo mensajero manda una señal, obviamente, al núcleo, activando un grupo de proteínas que se llaman MAP-sinasas. A ver, Michelle, ¿qué leíste de las MAP-sinasas? Que son, se llaman sinasas activadoras de la mitosis, sinasas proteicas activadoras de la mitosis. Estas van a activar genes en el núcleo, como el CFOS, el CYU y el CEMIC. Esos tres genes son los genes de la transcripción celular. ¿Qué es lo que hacen estos genes? Obviamente activan la división celular. Esto sucede en las hiperplasias, ¿ok? Algo parecido pasa en las neoplasias. Esto está anormalmente activado por la mutación de alguno de estos genes. Y entonces la célula crece automáticamente. En el caso de la hiperplasia, no. Una vez que cesa el estímulo, debe cesar el crecimiento. ¿Ok? Por eso cuando se tiene hiperplasia endometrial o hiperplasia prostática, pues obviamente hay que frenar esto, porque si la célula está dividiendo, se puede exponerse de alguna manera a alguna mutación que le haga crecer automáticamente o de manera independiente cuando hay una neoplasia. Por eso, este tipo de mutaciones se asocian con neoplasias frecuentemente. Esa es la hiperplasia, recuerden, entonces ahí se activan de alguna manera estos genes. Esto ya lo vimos, entonces en la hiperplasia pues hay un crecimiento regulado de alguna manera, en las neoplasias no es regulado. Vamos a pasar ahora a la hipertrofia. La hipertrofia también es un crecimiento de un órgano, pero en este caso no hay aumento en el número de células. Lo que pasa es que las células crecen anormalmente por un sobreestímulo, al igual que la hiperplasia. La hipertrofia puede ser fisiológica y patológica. La hipertrofia fisiológica, pues es muy fácil de entender. A ver, Mariana, dame un ejemplo de hipertrofia fisiológica. ¿Puede ser cuando haces ejercicio? Por ejemplo, la hipertrofia del músculo en el ejercicio, ¿verdad? Los fisicoculturistas se hipertrofian los músculos de manera voluntaria. Hay ciertas células que van a sufrir hipertrofia, no cualquiera. ¿De qué depende esto? De la capacidad de la célula para sintetizar proteínas que aumenten el volumen celular. Cuando existe un sobreestímulo de actividad física, la célula sintetiza mayor cantidad de miofilamentos, ¿sí? Actina y miosina, por lo tanto crece en tamaño. Ese es un ejemplo de una hiperplasia fisiológica. A ver, Valerie, dime un ejemplo de una hipertrofia patológica. ¿En el útero? Pero ¿por qué en el útero sería patológica? Ahí también puede ser fisiológica. De hecho, cuando las células crecen de tamaño en el útero, es en el embarazo, por estímulo también estrogénico. Hace que la célula crezca en tamaño. A ver, pregunta de examen, fíjense bien. Esa es una pregunta de examen ahorita que dijiste el útero, porque es muy interesante. En el útero, y aquí tengo el ejemplo microscópicamente, durante el embarazo hay un sobreestímulo que hace que haya hiperplasia, pero aparte hay hipertrofia. No solo aumentan en número las células, sino aumentan en tamaño. Hay una hipertrofia que la podemos ver porque los núcleos están crecidos también. Crecen en tamaño y se ven muy feos. De hecho, se pueden confundir con una neoplasia maligna. ¿Quién me dice cómo se llama ese cambio de un crecimiento muy grande de los núcleos fisiológicamente en el embarazo que se confunde con una neoplasia? ¿Cómo se le llama?
No sé si el Robin lo traiga, no lo he revisado en detalle, pero lo debe de traer, y si no, pues le arrancamos las hojas de ese capítulo, ¿verdad? Porque no va a estar bien. Porque es común confundirse con cáncer, ¿eh? Sobre todo cuando quitan el útero, hay un leiomioma, que es un tumor benigno, se ve muy feo y alguien lo reporta como leiomiosarcoma, es decir, un tumor maligno, y en realidad es una condición fisiológica. ¿Nadie sabe? ¿Un punto en el examen? ¿Los folículos? No, los folículos están en Es el que, bueno, es que yo había visto que luego los llegan a confundir con quistes. Bueno, se pueden hacer quísticos, sí, pero eso pues, no es algo que se confunda con cáncer, simplemente se hace un tumor. Pero en este caso, las células musculares se ven grandes y feas, con núcleos pleomórficos. Se llaman cambios simplásticos, ¿ok? Simplásticos. ¿Sí me escucharon? Anótenlo porque se los van a preguntar en el examen. Eso se ¿Con confunde S o con C? Simplásticos con S, así, simplásticos. ¿Sí? Hay aquí una anormalidad, digo, un crecimiento muy grande, pero esto es fisiológico. No se considera una hipertrofia patológica. Hay una hipertrofia patológica comparable a esto, pero francamente patológica, que de hecho es irreversible y el paciente se muere. A ver, Mildred, ¿cómo se llama la hipertrofia patológica? ¿Qué libro te pone como ejemplo? Trae hasta fotos muy bonitas. Que eso es bien grave. ¿La del corazón? Pues sí, la del corazón, la hipertrofia del miocardio. Recuerden que el corazón es una bomba. Late sincrónicamente para impulsar la sangre a los tejidos y recibirla de los tejidos. Y mandarla a los pulmones, recibirla a los pulmones y nuevamente mandarla a los tejidos. Cuando el flujo de sangre es normal, el corazón late normalmente, pero no crece en tamaño. Por ahí hay una discusión muy grande que dicen que los atletas tienen un corazón más grande porque tienen impulsan su latido muchas veces cuando hacen ejercicios de manera violenta. Realmente, si esto crece, no tiene mayor importancia clínica y no tiene significado clínico. Y además, no debemos detectarlo en una radiografía. Recuerden que el corazón cuando está creciendo se detecta fácilmente en una radiografía simple. Claro, hay que hacer un ecocardiograma para ver que el crecimiento sea auténticamente por hipertrofia, no por dilatación. Porque si el corazón crece pero está nada más dilatado, eso no tiene importancia. Lo que tiene importancia es que creciera el tamaño de las células musculares. Eso es un ejemplo de una hipertrofia patológica, porque indica que hay una obstrucción en el flujo del corazón. Y el libro pone un ejemplo que es muy gráfico, representativo. Aquí lo tienen. Bueno, no sé si, venga, esta foto la saqué de otro lado, pero ya nada más con ver esta foto podemos más o menos y entender qué le pasó a este paciente. A ver, Ana Cortés, ¿qué tenía este paciente? ¿De qué se murió? Fíjate bien cómo está el corazón, esto lo vieron en anatomía. Este tipo de cortes de corazón se hacen en las autopsias, se llaman cortes en salami o cortes coronarios. Se va uno de la base a la punta haciendo cortes así. El corazón no siempre se trabaja de esta manera, en las autopsias. Hay dos maneras, uno siguiendo las vías de entrada y salida de la sangre, es decir, cortando a lo largo, y otro es haciendo cortes así. Si nosotros sospechamos que el paciente tuvo una hipertrofia grave, tenemos que hacer estos cortes en salami. Y aquí se ve muy bien. A ver, Ana, ¿qué tenía este paciente? ¿Puedes reconstruirme la historia clínica de este paciente? Fácilmente nomás con ver el corazón. Tú piensas que fue un problema del flujo sanguíneo, pero si tuviera un problema del flujo sanguíneo, un infarto. Aquí no hay infarto, ¿no? Aquí estamos hablando de hipertrofia, obviamente, es una hipertrofia marcavial, ¿verdad? Aquí se ve engrosado. Aquí lo primero que tenemos que ver es qué parte del corazón está dañado. Recuerda que el corazón tiene 4 cavidades, Entonces tú estás viendo aquí en dónde está el problema. Diagnostícame este paciente. Aquí la válvula está muy obstruida. Acá, exactamente. Aquí primero que nada podemos asegurar que este paciente tenía una obstrucción valvular, porque hay una hipertrofia enorme. Si hubiera insuficiencia valvular, también habría hipertrofia, pero no a ese grado. Este paciente se murió de insuficiencia cardíaca, porque tenía una obstrucción de la válvula. ¿Cuál válvula tenía tapada, Paloma? A ver, nada más viendo la morfología del corazón me puede La decir. aórtica. Exactamente, trae un daño aórtico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que está hipertrofiado es el ventrículo izquierdo. Si se ponen ustedes a ver, vean el tamaño que tiene, al grado de que la luz del ventrículo izquierdo queda prácticamente ocluida. Los músculos papilares están tan engrosados que ya no hay cavidad izquierda. Por lo tanto, la capacidad de eyección, es decir, de la sangre que sale del ventrículo izquierdo, es mínima. El paciente, obviamente, pudo haber hecho un infarto por isquemia, pero pudo simplemente morir de insuficiencia cardíaca izquierda muy grave.
De hecho, esto refluye a la aurícula izquierda y a su vez al pulmón, y tiene lo que se llama edema pulmonar agudo. Y de eso se murió seguramente. ¿Por qué? Pues porque la sangre ya no puede pasar del pulmón al corazón izquierdo y a los tejidos. Está tan obstruida, seguramente era una obstrucción de la válvula aórtica, ¿verdad? Que es la que en este caso hace esta hipertrofia tremenda. Si vemos, el lado derecho está conservado, la cavidad derecha es normal, el espesor del ventrículo derecho es normal, aquí no había problema en el corazón derecho, es en el izquierdo donde estaba el daño. Y a ver, Paloma, ya nada más para que te llenes de gloria completamente, ¿cuál es la causa de esta enfermedad? ¿Cuál es la etiología? Acuérdate que desde la antigüedad buscamos la causa. Los antiguos decían, los dioses lo castigaron. Ahora sabemos que es un problema de alguna enfermedad que tiene una razón, una etiología. ¿Cuál sería? ¿Es por la hipertensión arterial? La hipertensión puede dar esto, una hipertrofia cardíaca, pero no de ese tamaño. Realmente no de ese tamaño. Si el paciente hubiera tenido otras complicaciones de la hipertensión antes de llegar a esto. Sí se puede dar por hipertensión arterial, hipertrofia del miocardio izquierdo, porque obviamente tiene mayor dificultad, pero no a ese grado. A este grado seguramente era una valvulopatía reumática. Recuerden que la fiebre reumática, o bueno, cuando hay, por ejemplo, infecciones por este streptococo, produce daño valvular con endocarditis y miocarditis, y produce una fibrosis e insuficiencia y estenosis valvular, casi siempre hay doble lesión. Por eso estos pacientes, cuando se detecta, hay que cambiarles esa válvula y ponerles una prótesis, porque si no se mueren. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden que no todos los órganos van a hacer hipertrofia. No crean que si piensan mucho se les va a hipertrofiar el cerebro. Ese no tiene la capacidad para sintetizar cosas. Son las células que tienen un efecto físico directo, como son las células musculares, las que sufrirían esto. Entonces, la hipertrofia patológica, obviamente, la vamos a ver en condiciones en las cuales esa contracción es anormal por algún fenómeno que está dañando la fisiología de ese órgano. Ejemplo de hipertrofia fisiológica, el útero durante el embarazo. Ejemplo de hipertrofia patológica es el corazón ante una obstrucción valvular o insuficiencia valvular que perturba el flujo en el corazón. Entonces, esta es una forma de adaptación celular. Obviamente, cuando es fisiológico, una vez que cesa el estímulo, cesa eso. O un fisicoculturista que hace mucho ejercicio, deja de hacer ejercicio y regresa a su tamaño normal. Desgraciadamente, el corazón es un órgano que por estar constituido por células permanentes, que no tienen la fisiología de regenerarse, este órgano, una vez que sufre hipertrofia, ya no se quita. El único tratamiento que habría para el paciente que vimos ahorita sería trasplante cardíaco. Sería la única forma, porque ya aunque le cambiaran las válvulas, ya ese corazón, ese miocardio, no va a regresar a su tamaño normal y va a recuperar su función normal. Habría que cambiarlo, por eso el trasplante cardíaco ya está en uso desde hace muchos años. Ahora vamos a ver lo contrario. Lo contrario de la hipertrofia es la atrofia. Esto viene de la alfa privativa A y trofén, que quiere decir nutrir. En realidad, cuando hay atrofia es porque la célula disminuye notablemente su tamaño, ¿ok? Y eso es muy obvio. Cuando nosotros vemos que un órgano no se usa, disminuyen las células de tamaño. Esto frecuentemente se ve en muchos tipos celulares, pero también lo podemos ver en las células musculares. El ejemplo típico es cuando nosotros dejamos de usar un músculo, con una fractura o con una parálisis, lo que ustedes quieran, ese músculo disminuye notablemente en tamaño. A eso se llama atrofia. Entonces, disminución. Las causas de la atrofia son la disminución del trabajo, la pérdida de la inervación por el estímulo constante que deben sufrir algunas células, disminución del aporte sanguíneo, por lo tanto hay menos nutrientes, por lo tanto la célula trabaja menos y obviamente disminuye en tamaño. La nutrición inadecuada, pues obviamente ustedes pueden distinguir cuando una persona está desnutrida, a veces no tiene síntesis proteica, y lo vemos literalmente con toda la estructura morfológica disminuida en tamaño y muy delgados. Pérdida del estímulo hormonal, por ejemplo, o endocrino, eso también puede ocasionar atrofia. Y obviamente, cuando se asocian muchas de estas cosas, circunstancias por envejecimiento, a eso se le llama atrofia senil. Obviamente un paciente que ya no tiene un estímulo endocrino, que no se nutre adecuadamente o su nutrición es inadecuada, hay una disminución del aporte sanguíneo por aterosclerosis. Y obviamente, pues deja de trabajar notablemente, produce una atrofia generalizada de los tejidos y eso se llama atrofia senil. En realidad les va a tocar vivir de 100 años o más.
porque la esperanza de vida, de acuerdo a cómo está aumentando, pues a ustedes así les va a tocar. Y entonces van a reconocer muy bien la atrofia senil sin ningún problema. Así es de que ahí se los dejo de tarea para el futuro. Otra forma de adaptación celular que es importante que recordemos, recibe el nombre de metaplasia. A ver, Wendy, ¿qué quiere decir metaplasia? Meta es más allá de, fíjate, meta es lo que está después. O sea, es el cambio fenotípico de una célula cuando existe un estímulo anormal. Es decir, cambia la morfología del tejido. Dicho en otras palabras, es un cambio histológico en la estructura de un tejido. Yo tengo un tejido que es escamoso y se vuelve columnar. O tengo un tejido que es un epitelio columnar y se vuelve escamoso. Eso es metaplasia. O tengo un órgano epitelial como el endometrio y de repente tiene cartílago o hueso. Eso es metaplasia. Esa estructura del tejido que frecuentemente está maduro, bien desarrollado, es anormal en el sitio, pero no debemos de confundirlo con tejidos ectópicos, porque puede haber ectopias de tejidos. Por ejemplo, puede haber tejido pancreático en la mucosa gástrica. A eso le llaman coristoma pancreático gástrico, pero eso no es una metaplasia. Cuando existe un estímulo anormal, que yo estoy ejerciendo sobre la célula un estrés, esta cambia de forma para adaptarse a ese estrés. Y es muy característico en ciertos órganos. Se ve frecuentemente en los revestimientos epiteliales. ¿Cuál es la metaplasia que describe el libro como la más común? A ver, la del pulmón. La del pulmón. Cilíndrica, escamosa, estriada. Exactamente. ¿En qué casos? En el caso de los fumadores. En caso de los fumadores, por ejemplo. En Estados Unidos dicen que es la metaplasia más común, como allá fuman mucho, más que México. Todos los países desarrollados, el tabaquismo es más importante por el estrés al que están sometidos, esa competitividad en la que viven, pues obviamente los tiene bajo estrés y la única manera es compensarlo fumando. Y de hecho se hacen citologías exfoliativas para descartar cáncer de pulmón. Y cuando se detecta metaplasia, el médico le dice aguas porque su epitelio está transformado. Y en cualquier momento puede hacer un cáncer. No se ha demostrado que de la metaplasia se vaya al cáncer, pero sí es un signo de estímulo de un crecimiento anormal en un epitelio. Normalmente los bronquios están revestidos por un epitelio cilíndrico simple, pero ante un estímulo por la nicotina y todos los derivados del tabaco, se transforma ese epitelio en epitelio escamoso y se vuelve un revestimiento estratificado, escamoso, con células morfológicamente muy diferentes. Eso es una metaplasia. En el libro es muy común ver eso. Digo, en el libro mencionan que eso es la metaplasia más común. Pero en México, ¿cuál sería la más común? A ver, vamos a ver, Armando García, ¿cuál sería la metaplasia más común en México? Que yo la veo todos los días. Y no hay día que no vea una. Así les puedo asegurar. ¿No podría ser como del sistema digestivo? No, esa no es tan frecuente, Ahí también hay una metaplasia, pero no es tan común. En la mujer hay una muy, muy, muy común. ¿En las mamas? No. En la mama puede haber una metaplasia apócrina, ¿sí? Es decir, normalmente la secreción apócrina solamente se ve en el embarazo, pero hay una condición que se llama condición fibroquística que tiene metaplasia apócrina, pero no es tan común. La más común es en el cuello uterino. Por el estímulo de las infecciones o relaciones sexuales, el epitelio columnar se transforma en epitelio escamoso. Esto es muy, muy común, que haya metaplasia escamosa en el epitelio columnar del endocérvix. El cilíndrico simple mucosecretor se transforma en epitelio escamoso como el del exocérvix. ¿Ok? Ahora, con frecuencia en algunas mujeres, cuando están sometidas a un estímulo progestacional, la unión escamo-columnar, en vez de estar en el orificio interno del cérvix, se sale un poco hacia afuera. Y esa zona se irrita y sufre metaplasia. Entonces, son las metaplasias más comunes. Aquí el libro menciona una, es esta de aquí. A ver, ¿qué órgano es este? ¿Quién me dice? A ver, Yareli, ¿qué órgano es este que estás viendo ahí histológicamente? Y tiene una metaplasia muy preciosa ahí. No es intestino grueso. ¿Intestino grueso? No, esta es la unión esófago-gástrica. ¿De acuerdo? El esófago es un epitelio escamoso estratificado. Es este de aquí. En el estómago hay un epitelio cilíndrico simple. A ver, Andrea, ¿qué le ves aquí como metaplasia? ¿Esas bolitas? Esas bolitas es la clave, ¿verdad? Estas bolitas que ves aquí. ¿Qué son? Míralas qué bonitas de ver. Es que diría que son glándulas, pero no estoy seguro. O tejido adiposo, una de esas dos, no sé. No. Está chiquito. No, estas son células caliciformes.
El estómago no tiene células caliciformes y mucho menos el esófago. Aquí este epitelio está sufriendo una metaplasia. Esta biopsia seguramente la tomaron arriba de la unión escamocolumnar y encontraron como si hubiera un epitelio columnar, pero no es el epitelio del cardias, ¿no? Sino tiene metaplasia intestinal porque tiene células caliciformes. Entonces, cuando hay metaplasia intestinal en el esófago, ¿cómo se le llama eponímicamente a eso, Montserrat? ¿Se refiere al esófago de Barrett? Exactamente, a eso se llama esófago de Barrett o esófago de Barrett. Es un epónimo muy conocido. Quiere decir metaplasia columnar en el esófago. Y generalmente vemos células caliciformes, es decir, se trata de una metaplasia intestinal incompleta. ¿Ok? Este tiene mucha importancia, les voy a decir por qué. Porque cuando vemos esófago de Barrett, el paciente seguramente trae reflujo gástrico al esófago. Más de alguno de los aquí presentes tiene reflujo gástrico. La gente que está así como un poquito aprensiva tiene reflujo gástrico porque secreta mucho jugo gástrico o se duermen en ayunas. De ahí la famosa máxima que dice: es triste amar sin ser amado, pero más triste es acostarse sin haber cenado, ¿verdad? Porque si nos acostamos con el estómago vacío, tenemos mucho jugo gástrico y fácilmente se va hacia arriba. Ese irrita el tercio inferior del esófago y produce esta metaplasia columnar, que es muy común, ¿sí? En pacientes hipersecretores, que generalmente son jóvenes, estudiantes de medicina, que sienten la presión de los exámenes y que quieren salir adelante. Ahorita con las clases en línea les aseguro que pues no tienen tanto estrés, les vale todo gorro, los exámenes son en línea y los hacen colectivamente juntos, entonces pues no hay ningún problema de estrés, pero posteriormente sí les va a tocar vivir eso. Entonces, ahí es común ver esta metaplasia columnar. Lo importante del esófago de Barrett es que sí se ha asociado con cáncer, curiosamente. Cuando hay esófago de Barrett, al paciente sobre todo hay que recomendarle una cosa: que no fume, porque fumar y tener esófago de Barrett, o sobre todo tener esófago de Barrett y aparte tomar alcoholes de esos muy potentes como el Calvados o cosas así, que producen erosión, más el fumar, produce una exposición a las células basales a cancerígenos. Se ha visto que se asocia con cáncer. Esta quizás sea la metaplasia más interesante a verla un poquito más en detalle, porque no nomás es el fenómeno que nos indica una adaptación celular cambiando de forma un epitelio, sino que el esófago de Barrett indica que el epitelio esté expuesto a otros cancerígenos. Recuerden que es el epitelio del tercio inferior del esófago, por arriba de la unión, que se transforma en epitelio columnar. Generalmente se ven pacientes adultos y se ha dicho que hay una predisposición genética. Es decir, hay familias que tienen reflujo y que tienen esófago de Barrett. Es un cambio adquirido, no es hereditario, pero el cambio se adquiere por el reflujo constante. Recuerden que la unión esófago-gástrica se ha dicho mucho que allá hay un esfínter que se llama esfínter esofágico inferior. El esfínter esofágico inferior no existe morfológicamente, ¿de acuerdo? Es hipotético nada más. Se cree que el diafragma de alguna manera influye ahí en que de repente el alimento que esté en el estómago no se vaya hacia arriba. Lo que pasa que, si saben cómo termina el estómago, en la parte de arriba hay una cosa que tenemos fundus, que es una elevación así. Cuando ese se llena, pues comprime el esófago y eso impide que el alimento se vaya. Por eso, antes de acostarse a dormir, es bueno haber comido algo, ¿sí? Para que el jugo gástrico no se vaya solo hacia arriba y la masa de alimento que está ahí, pues impida un reflujo gástrico. Y además conviene pues dormirse con un par de almohadas un poquito más elevada la cabeza que el resto del cuerpo. Sin embargo, pues los jóvenes se acostumbran a dormir sin almohadas y obviamente esto favorece el reflujo. Cuando hay mucho reflujo, pues se produce este fenómeno que se llama esófago de Barrett, ¿sí? Es una metaplasia columnar, recordemos, y esta metaplasia la debemos diagnosticar morfológicamente. Vean, aquí tenemos el esófago, el epitelio escamoso lo vemos de color blanco, la unión esófago-gástrica es muy irregular, ya les había yo dicho que esto se llama ora serrata o boca cerrada. ¿Por qué? Pues porque no es parejito, sino es muy ondulado. Entonces, si vemos este tipo de mucosa columnar por acá arriba, pues eso es esófago de Barrett. Esto es la unión normal, donde vemos que la transición es irregular. En el esófago de Barrett, vean cómo se ve, cómo se va hasta arriba. Hay de segmento corto, largo, digitiforme, circular. Los endoscopistas la diagnostican de varias maneras, pero es muy importante porque esto es un factor predisponente, al parecer, por ulceración y reflujo. El epitelio anormal es una forma incompleta de metaplasia intestinal.
¿sí? Actualmente solo se considera como tal cuando existe este epitelio columnar que vieron ahorita, que tenía bolitas. Estas son células caliciformes. El estómago no tiene células caliciformes. Entonces, si vemos células caliciformes ahí en esa zona, eso se llama esófago de Barrett. De hecho, si no hay células caliciformes, no hay Barrett. ¿Sí? No células caliciformes, no Barrett. Porque a veces luego, de repente, los endoscopistas me mandan una biopsia de esófago de Barrett. Y yo veo mucosa columnar, les digo, bueno, hay mucosa columnar compatible con cardias. El cardias es una parte del estómago, ese no es Barrett. No, si es Barrett, lo comí arriba. No hay células caliciformes. Si no hay células caliciformes, no Barrett. Eso ya lo saben los endoscopistas y no se dejen torcer el brazo porque luego son insistentes en que sí es Barrett. ¿Sí? La superficie es vellosa con criptas irregulares y puede haber células de Paget y puede también haber células endócrinas del intestino, ¿sí? Como si secretaran gastrina o péptido pancreático, otras cosas las podemos ver, ¿sí? Pero con que veamos las células caliciformes basta. Vean qué bonitas se ven en este corte, mucosa esofágica, vean el epitelio escamoso, cómo sufre estas lengüetas de epitelio con muchas células caliciformes, pues este es un Barrett. Si tenemos dudas, conviene hacer una tinción de Paz mezclada con azul anciano. A esta tinción le llaman azul anciano Paz y vean cómo